Bien, entonces dijimos que si el deudor concursado, el deudor concursado es lo mismo, no publica su propuesta dentro de los 20 días, llega a la audiencia informativa, o sea, se vence su periodo de exclusividad y no logró las mayorías legales, o bien les dije, pasó todo esto, pero se dijo hay acuerdo y se impugnó y el juez entendió que había una impugnación que era válida, dijimos que en esos 3 supuestos se tiene que declarar la quiebra indirecta. Salvo que se trate de una sociedad por acciones, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad cooperativa o una sociedad en la que el Estado es parte, ya sea porque se trata de una sociedad de economía mixta, de participación mayoritaria estatal, ¿sí? Y se trate de un gran concurso, ¿sí? Que esto está regulado en el 289 de la Ley de Concurso y Quiebra, cuando se trata de un gran concurso y cuando se trata de un pequeño concurso, ¿sí? Entonces, tratándose de uno de estos sujetos concursables y tratándose de un gran concurso preventivo, necesariamente el juez, antes de declarar la quiebra indirecta, tiene que abrir la etapa de salvataje. Entonces este salvataje está regulado de manera extensa en lo que es el artículo 48, ¿sí? Más el 289 que nos regula lo que es el pequeño y el gran concurso preventivo. Si se trata de uno de estos sujetos de gran concurso preventivo, no se declara la quiebra indirecta y se abre una instancia de salvataje. ¿Para qué? Para ver si podemos salvar a una de estas un gran concurso y tratándose de la empresa por la gran envergadura, se abre esta etapa de salvataje. ¿En qué consiste el salvataje que está regulado en el artículo 48? Lo primero, ¿sí? Que el juez cuando declare la sentencia va a ordenar la apertura de un registro. Cuando declare la etapa de salvataje va a ordenar la apertura de un registro. Dentro de los 2 días siguientes a declarar la apertura de salvataje, entre los 2 días siguientes va a ordenar la apertura de un registro, ¿sí? Que va a estar abierto durante 5 días para que los interesados se puedan inscribir en este registro, ¿sí? Y hacer distintas propuestas y ver en definitiva lo que quiere el salvataje es que ya sea el deudor o cualquier tercero interesado, una sociedad cooperativa, un acreedor, un tercero interesado, compre la sociedad, ¿sí? Compre el paquete accionario. Este registro se abre para ver si hay interesados, ¿sí? Que va a quedar abierto por 5 días y si hubiera interesados, el juez también en la sentencia que disponga la apertura del salvataje va a tener que disponer cuánto es la plata que tienen que abonar para que se publiquen edictos. Se puede inscribir cualquiera. Ahora, para que el deudor pueda volver a hacer propuestas, ¿se acuerdan que cuando hablamos del periodo de exclusividad les dije esto se llama así porque acá exclusivamente solo el deudor en el periodo de exclusividad hacía propuestas? Acá, en el salvataje, ya no solo el deudor, si hubiera otros interesados, van a hacer todos distintas propuestas a ver si logran las conformidades. Si hay inscriptos en este registro, el deudor puede volver a hacer propuestas. Si no hay inscriptos, ¿sí? Se va a la quiebra indirecta, entonces, sin más. No se da la posibilidad al deudor. Solo el deudor vuelve a tener la posibilidad si hubiera terceros interesados, ¿sí? Bien, después supongamos que vamos a ir al supuesto de que hay terceros interesados, porque si no hubiera, se declara la quiebra indirecta sin más. Si hay terceros interesados, luego de la etapa de publicación de edictos y apertura del registro, viene la etapa de la evaluación. Acá es el caso en que se nombra un valuador, ¿sí? El juez nombrará un valuador para que haga una evaluación del activo y del pasivo de acuerdo al valor real del mercado. Acá tendrá que tener en cuenta el informe general, ¿sí? Tener en cuenta el informe general, altas y bajas en las modificaciones de los activos, dice, y la incidencia de los pasivos postconcursales, es decir, qué deudas se han generado con posterioridad a la apertura concursal. Hará una evaluación, ¿sí? Que tiene 30 días posteriores, ¿sí? 30 días siguientes. Juez designará que deberá aceptar el cargo 30 días siguientes, a la aceptación del cargo de evaluador, tiene que presentar la evaluación. Bien, esta evaluación será presentada dentro de los 30 días siguientes que aceptó el cargo y por 5 días se abre una etapa de observación. Esa evaluación los interesados podrán observar y finalmente sí, el juez establecerá el valor de las cuotas. Este valor que puede ser positivo o negativo, puede ser que la empresa que las cuotas o las acciones tengan un valor negativo, es decir, o porque la empresa tenga más deuda y por lo tanto las cuotas perdieron su valor, o bien puede tener un valor positivo, ¿sí?
Fíjense que el artículo 48, inciso 3, les dice, teniendo en cuenta la evaluación, sus eventuales observaciones y un pasivo adicional estimado para gastos del concurso del 4%, el juez fijará el valor de las cuotas, que puede ser, insisto, positivo o negativo, y esta resolución es inapelable. Luego de que el juez establece la evaluación de las cuotas, ¿sí?, se abre la etapa de negociación. Y acá son 20 días posteriores, esta etapa de negociación es 20 días posteriores, ¿sí?, a la evaluación fijada por el juez, en donde todos los inscriptos podrán salir a hacer propuestas de lo mismo que estudiamos en la propuesta del 45, ¿sí?, se aplica acá, las mismas mayorías legales también, ¿sí?, tienen que lograr las mismas conformidades, pueden modificar sus propuestas hasta 5 días antes de vencer el periodo de exclusividad. Si las mayorías las logra el deudor concursado, no hay problema, ¿sí?, y vamos a aplicar lo mismo que estudiamos ya para en el video anterior, si se quiere, ¿sí? Si las logra él, se dirá que hay acuerdo y demás, se abrirá la etapa de impugnación, y si no, luego pasaremos a la etapa de homologación del acuerdo. Si la logra un tercero, ¿sí?, es el tercero, este tercero, bien, si el valor fue negativo, se homologará y se le hará entrega del paquete empresario, ¿sí? Si la evaluación de las cuotas fue positivo, se volverá a hacer una nueva evaluación por el juez, en donde se descontará justamente, supongamos que este tercero logró acordar que del 100% de los créditos los va a pagar el 70%. Bien, ese 30%, ¿sí?, que no va a pagar, se va a descontar de la nueva evaluación. Una vez hecha esta nueva evaluación, el tercero puede o bien pagar el 25%, ¿sí?, de lo que acordó, y el resto del 75% dentro de los 10 días, o bien salir a renegociar nuevamente con los socios de esa empresa, ¿sí?, para tratar de pagar menos. Ya sea que les diga, supongamos, no les voy a pagar el 60%, en vez de pagarle el 60%, les ofrezco pagarle el 30% y los hago socio de mi empresa, etc. ¿Sí? Esto será un riesgo que quiera correr este tercero. En este caso, ¿sí?, se le abre un nuevo periodo de renegociación a estos terceros. Bien, 25 y 15 días, inciso 6, 7.1 y punto 2. El punto 1 es o paga el 25% dentro de los 10 días restantes a la homologación el resto del saldo, o bien, fíjense, dice, dentro de los 20 días siguientes, acordar la adquisición de la participación societaria por un valor inferior determinado por el juez, a cuyo efecto deberá obtener la conformidad de socios u accionistas que representan las 2/3 partes del capital social de la concursada. Bien, ahora, supongamos que fue el tercero quien logró las conformidades. Pagó el 25% y el resto no pagó el 75%. Dentro de los 10 días de homologado el acuerdo, se va a la quiebra indirecta. Supongamos que el tercero logró las conformidades y decidió salir a renegociar, ¿sí?, y no logró las conformidades con las 2/3 partes del capital, la conformidad, de socios que representan las 2/3 partes del capital social, la empresa se va a ir a la quiebra indirecta, ¿sí? Y siempre hablamos de empresa, porque los únicos que pueden acceder al salvataje son SA, SRL, sociedades cooperativas y sociedades en las que el Estado es parte. De hecho, el inciso 8 dice, cuando en esta etapa no se obtuviera acuerdo preventivo por tercero o por el deudor, o el acuerdo no fuese judicialmente homologado, el juez declarará la quiebra sin más trámite. Y esto es otro supuesto de quiebra indirecta. ¿Bien? Perfecto. Supongamos que fracasó esta etapa de salvataje, ¿sí?, y se fue a la quiebra, se declaró la quiebra indirecta, o supongamos que salió airosa, bien, se homologará y seguiremos en la etapa de homologación. Habíamos dicho que saliendo de esta etapa del salvataje, habíamos dicho entonces que logramos las conformidades, dijimos que hay acuerdo en el concurso, logramos las conformidades del artículo 49, dijimos que hay acuerdo, se abrió la etapa de impugnación y supongamos, o que no hubo impugnaciones, dimos el plazo, esperamos los 5 días, no hubo impugnaciones, el juez va a homologar el acuerdo preventivo, artículo 52, o bien
dijimos que se abrió la etapa de impugnación, hubo una impugnación de las causales, desde las 5 causales del artículo 50, o bien vino alguien y dijo, este acuerdo es abusivo, en fraude de la ley, pido que se reanalice, y el juez rechazó esa causal de impugnación, también va a proceder a homologar entonces el acuerdo preventivo. Y acá nos vamos al artículo 52. Fíjense que dice, no deducidas impugnaciones en término, o al rechazar las interpuestas, el juez debe pronunciarse sobre la homologación del acuerdo. Si considera una propuesta única aprobada por las mayorías, debe homologarla. Es decir, que si no hubo categorización por parte del deudor y eran todos los acreedores considerados una sola categoría y se lograron las conformidades legales, procede sin más a homologar. Inciso 2. Si considera un acuerdo en el cual hubo categorización de acreedores quirografarios, tuvimos categorías, pueden suceder dos cosas. Se lograron las conformidades dentro de todas y cada una de las categorías, la doble mayoría de personas y capital, va a homologar, ¿sí?, ese acuerdo preventivo. Ahora, supongamos que hubo categorías, pero no se lograron las conformidades legales en todas y cada una de las categorías, la ley faculta al juez concursal a lo que se llama el cram-down power, ¿sí? Hacer uso del cram-down power, que no es más que imponer el acuerdo preventivo a todos y cada uno de los acreedores. Y esto está regulado en el artículo 52, inciso 2, inciso B, subinciso B. ¿En qué consiste esto? El inciso B dice, si no se hubieran logrado las mayorías necesarias en todas las categorías, el juez puede homologar el acuerdo e imponerlo a la totalidad de los acreedores quirografarios, siempre que resulte reunida la totalidad de los siguientes requisitos. ¿Cuándo el juez puede imponer, ¿sí?, el acuerdo preventivo a todos los acreedores? Fíjense, tiene que haber aprobación por al menos una de las categorías de acreedores quirografarios. Supongamos que hubo 3 categorías de acreedores quirografarios. Yo logré la conformidad en una, pero en otros 2 no. Entonces, necesariamente para hablar del cram-down power tengo que haber logrado en uno al menos, en uno o en 2, ¿sí? Obviamente no lo logré en 3, por eso estamos hablando del cram-down power. Conformidad de por lo menos las 3/4 partes del capital quirografario. Acá yo voy a computar todo mi capital quirografario, ¿sí?, total, y voy a ver si quienes me dieron las conformidades reúnen las 3/4, representan las 3/4 partes del capital quirografario total. No discriminación en contra de la categoría o categorías disidentes. Y el inciso sigue diciendo, entiéndase como discriminación el impedir que los acreedores comprendidos en dicha categoría o categorías disidentes puedan elegir, después de la imposición judicial del acuerdo, cualquiera de las propuestas acordadas en la categoría o categorías. Es decir, el juez impone el acuerdo y les va a decir a quienes no prestaron su conformidad, ¿sí?, decir, bueno, a qué categoría quieren pertenecer. Inciso 4, que el pago resultante, dice, en defecto de elección expresa, los disidentes nunca recibirán un pago o un valor inferior al mejor que se hubiera acordado con la categoría y con cualquiera de las categorías que prestaron expresa conformidad. Acá se les va a decir a los acreedores, bueno, vamos a imponer el acuerdo, ustedes prestaron conformidad a esta categoría, bueno, como mínimo van a recibir esta, pero como esta categoría no se aprobó, lo voy a reordenar en esta otra categoría, ¿sí? Y que el pago resultante del acuerdo impuesto equivalga a un dividendo no menor al que obtendrían en la quiebra. Acá se hace más o menos, en la quiebra siempre se cobra muchísimo menos que lo que se cobra en un concurso preventivo. La verdad tengo que decirles que nunca en los años, también no hace muchísimos años que trabajo, pero sí veo causas muy viejas también, hace 6 años que trabajo en el foro concursal, nunca he visto esto, que se haga utilización del cram-down power, sin embargo es interesante y está habilitado, ¿sí? Entonces, si el deudor ha categorizado pero no ha logrado las mayorías dentro de toda y cada una de las categorías, se obtuvo la conformidad en una de las categorías al menos, ¿sí? Computando todas las conformidades que le dieron las distintas categorías, llega a 3/4 partes del capital quirografario computable, ¿sí? Esto es la no discriminación, nada. Si el juez concursal impone la categoría, ¿sí?, le dirá al deudor concursado, al acreedor, perdón, le pagará
se dispondrá que se le pague, es como mucho palabrería, pero al menos la conformidad, al menos lo que hubiera acordado en la categoría que él prestó la conformidad, y esto de que no recibiría nunca un dividendo menos que en la quiebra, siempre va a recibir en el concurso preventivo un dividendo mayor que lo que recibiría declarada la quiebra, ¿sí? Y finalmente, el inciso 52 sigue diciendo: el acuerdo no puede ser impuesto a los acreedores con privilegio especial. Esto claramente, ¿sí? Ya dijimos que los acreedores con privilegio especial, si hay propuestas y otorgan la mayoría, perfecto, se aplica lo que vamos a ver de la homologación y demás y los efectos que produce. Si no, ellos no pasa nada, no se va a la quiebra indirecta y podrán ejecutar su sentencia de verificación en el fuero concursal, o bien podrán pedir la declaración de quiebra. Y finalmente el artículo 52 dice: en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude de la ley. Este inciso se dice que debería ser el inciso 1, porque antes de homologar y de controlar las mayorías y demás, el juez concursal debería primero que todo controlar que la propuesta no sea abusiva o en fraude de la ley. Otra parte de la doctrina dice: en realidad no está mal el orden. ¿Por qué? Porque si los acreedores prestaron su conformidad, el juez, ¿sí? Salvo que vulnere el orden público, la moral, las buenas costumbres, ¿sí? Ahí debería, por una cuestión de legalidad, debería no homologarla. Pero si los acreedores prestaron su conformidad, no habría inconvenientes. Dentro de esta sentencia de homologación, que yo ahí les mandé modelos para que vean cómo es la sentencia, o les voy a enviar, si no se lo mandé, les pido disculpas, vean, ¿sí? Cuando homologa, ¿sí? Va a señalar qué está homologando, quiénes fueron los acreedores que prestaron la conformidad, a qué propuesta, en qué consiste la propuesta, cuáles son las medidas que se van a tomar para que se cumpla, ¿sí? Este acuerdo que logró las mayorías, y se va a regular los honorarios, ¿sí? Se van a también regular los honorarios. Si no se pagaran los honorarios regulados en esta sentencia, es otra de las causales de quiebra indirecta, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? El principal tiene dos efectos muy importantes la homologación del acuerdo. Uno de ellos es la novación y otro de ellos es que se impone el acuerdo preventivo a todos los acreedores, incluso a los que no hubieran votado favorablemente, ¿sí? Supongamos que venía un acreedor por verificación tardía, se homologó y se incorporó con posterioridad y ahí se logró la mayoría y se homologó, ¿sí? El juez dispondrá que este acreedor verificado quirografario, ¿sí? Pertenece a una determinada categoría por los criterios de razonabilidad y cómo se le va a pagar. Supongamos que se incorpora el proceso concursal y ya se van pagando 3 cuotas. Bien, se le empezará a pagar a partir de la cuota 3 y el juez concursal dirá cómo se tienen que abonar la cuota 1 y 2, que ya se le pagó al resto de acreedores. Entonces les hablo de dos efectos muy importantes. Uno es la novación de las obligaciones, ¿sí? Yo, acreedor que tenía un crédito por 100, presté mi conformidad y se homologó el acuerdo a que me paguen el 60%, ¿sí? Del crédito. Si este deudor luego se va a la quiebra indirecta, se va a la quiebra por un crédito del 60%, ¿sí? No renace el crédito al 100%. Lo que me debe ya el 60% de mi crédito. Como si ¿por qué? Por efecto de la novación, ¿sí? Y otra cuestión muy importante es esto que les decía, de que se impone a todos, incluso a quienes no hubieran prestado conformidad. Se lograron las mayorías legales, o se aplicó el Cramdown Power y se homologó, se impone a todos, incluso a los que se incorporen con posterioridad. Y esto es lo que refiere el artículo 56 in extenso, que el 56 recuerdan también, que regula en materia de verificación tardía, el trámite del incidente y demás, ¿sí? Yo los invito a que en todo esto lean detenidamente toda la regulación y luego cualquier cosa me pregunten dudas. Hay artículos que no los quiero leer para no ser muy extenso, porque bueno, si no se hace muy tedioso. Bien, entonces se homologa y con esta homologación hablamos de la conclusión inconclusa, ¿sí? La primera, conclusión inconclusa. Concluirá definitivamente el concurso preventivo cuando el deudor cumpla con el acuerdo al que dijo: voy a pagar el 60% en 5 cuotas. Cuando haya abonado estas 5 cuotas va a concluir definitivamente. Bien, no me quiero ir de tema. Salvata que ya vimos, audiencia informativa. Bien, en esta unidad también tenemos lo que es el incumplimiento, ¿sí? Y la nulidad del
del acuerdo preventivo, que pasa en los casos de incumplimiento o nulidad, y también lo que es el APE. Bueno, esos 3 temas entonces los vamos a ver en otro video, si así no se va haciendo tan pesado. Con esto terminaríamos lo que es el concurso preventivo. Bien, nos vemos en otro video. Espero no estar secándoles la cabeza, aunque es bastante difícil, más por este medio, pero bueno, es como para ayudarlos. También les aconsejo, no porque sea mi amiga y muy especial, la quiero mucho, pero también los invito a que vean los videos que subió Cecilia Rodríguez Leguizamón, que también es bastante y bien explicativa y detallista sobre estas cuestiones. Bueno, nos vemos en otro videito.